Acuarela. Pintura sobre papel de gran formato. La acuarela se presta a una gran variedad de formas de trabajo. Una de las más espectaculares es la que se desarrolla en grandes formatos de papel. Las acuarelas que aquí se presentan están realizadas sobre papel de gran tamaño y en cada una de ellas se observa una forma de trabajo distinta. Oppenheim, por ejemplo, juega con el grafismo y la mancha muy transparente, mientras que William Blake sacrifica el modelado por un aumento del interés dibujístico. Las herramientas de trabajo que se van a utilizar para desarrollar esta técnica son las propias de todo acuarelista. El papel que se va a utilizar es de gran formato. Para ello debe poseer unas características especiales, como la de tener mayor gramaje y menor poder de absorción. El tablero que va a servir de soporte debe tener las dimensiones apropiadas, sin duda más grandes que las del papel que se va a utilizar. Será también necesaria cinta adhesiva para fijar el papel sobre el soporte. La lámina de una excelente acuarela de Vicens Ballestà, de considerable tamaño y resultado espectacular, servirá de modelo. Con una esponja se humedece todo el papel para que la humedad quede completamente repartida por la superficie. Sobre el papel todavía húmedo se aplica un color gris violáceo, realizando pinceladas horizontales para representar la superficie del agua. Aprovechando la humedad del papel, se pintan los árboles del último término con diferentes tonos violáceos, marrones y verdes. Para favorecer la sensación de profundidad sobre la zona del agua, se realiza un degradado y se intensifican los tonos del primer término. Sobre la base anterior se insinúan las ondulaciones del agua. Con la zona superior del agua aún húmeda, se pintan los reflejos de los árboles sobre ella. Cuando el color llega a una zona especialmente húmeda, el tono se funde sobre el fondo. Cuando toda la pintura esté seca, se procederá a dar forma a los árboles con unas pinceladas más concretas. Con trazos sueltos y colores intensos, se pintan las plantas del primer término. Finalizado el ejercicio, se puede observar que el papel de gran formato permite crear obras de gran fuerza y espontaneidad. El trabajo compositivo de un bodegón es muy importante. Para el presente ejercicio se escogen unas hortalizas, unas frutas y un vaso de vino que constituyen el motivo a pintar.
El esbozo de las formas se realiza directamente con acuarela. El trazo debe ser seguro y firme, y como se puede observar, se controla con el antebrazo y no con la muñeca, como es habitual en trabajos con formatos más pequeños. Se debe enturbiar el agua de los pinceles para crear una tonalidad con la que se humedece toda la superficie del papel y a la vez se insinúa el fondo del cuadro. Los pimientos pequeños se plantean con un verde muy luminoso. El pimiento grande se pinta con un rojo vivo según el modelo. Al trabajar con el papel en posición horizontal, la pintura no gotea ni resbala. En la cebolla se realizan unas pinceladas sepia anaranjadas, teniendo la precaución de dejar en reserva el principal punto de luz y utilizando un tono más rojizo en su lado izquierdo. Para pintar el reflejo de luz que presenta el cristal del vaso, se aprovecha el color utilizado en el dibujo inicial, logrado con el agua de los pinceles. Con un trazo gestual, se pintan en verde azulado las hojas de las cebolletas que se sitúan en la parte posterior. Antes de que estas hojas se sequen, se aplica una pincelada de amarillo cadmio mezclada con naranja. Ahora se arrastra el color verde hasta esta zona para que se produzca una fusión entre los colores. El vino se pinta en 3 fases. Primero se trabajan los tonos más claros. Luego se aplica una tonalidad más oscura. Finalmente, con el pincel limpio y seco, se abre el reflejo del vaso. Tomando como referencia el color del vino, pero más aguado, se resuelve la parte superior. Después de limpiar el plato que sirve como paleta, se elabora una mezcla con los colores siena y azul y con ella se pintan los higos del fondo. La granada abierta se resuelve en 3 fases. Primero, con un rojo vivo, se mancha toda su superficie para crear una base de color de fondo. Luego, con la punta del pincel casi seca, se retira pintura del papel para resolver los detalles. Finalmente, una vez seca la pintura, un tono ocre ayudará a configurar la textura de la granada. Un tono amarronado sirve para pintar la corteza. Con el ocre anterior y un rojo oscuro, se pinta ahora la granada posterior. Con un tono amarillento claro, se trabajan los bulbos de las cebolletas. Para las raíces debe añadirse un poco de siena.
Luego se resalta la zona que marca el perfil superior de las piezas y se añaden algunos matices de fondo. Con unas tonalidades grisáceas se pintan las sombras que proyectan las frutas y verduras sobre la tela. Los trazos deben realzar también su textura. Con distintos toques de pintura se resuelven los últimos detalles del cuadro. Solo con mucha práctica se puede conseguir el pleno dominio de la pincelada y el color que exige este trabajo de grandes dimensiones. Antes de finalizar, se hace un breve repaso de los contenidos más relevantes de esta práctica. El papel a utilizar para realizar un trabajo de gran formato exige poca absorción y buen gramaje. Para evitar que la acuarela gotee, el soporte debe mantenerse horizontal. El dibujo inicial debe ser suelto y espontáneo, pero preciso. A partir de este, los contrastes deben definir las formas. Para trabajar en gran formato, el trazo se controla con el antebrazo y no con la muñeca.